metaplasia también en las vías respiratorias? Tocaría, espérame, tira en el piso. Tocaría esto. En vías respiratorias. Ahí, espérame. Ahí sí me ven. ¿Ven el tablero o no ven el tablero? Sí, señora. profe. No, ahora está muy De un alto. pedazo. Bueno, O sea, que mi celular está descargado. Espérame, ya acomodo la bota. ¿Ahí sí lo ven? Sí, Sí, profe, señorita. sí ve. Sí, profe. Sí, profe. Voy a dejar de compartir para que se vea toda la imagen completa, ¿listo? Ahí sí lo ven bien, ¿no? Entonces hablábamos que necesitábamos los mecanismos fisiopatológicos. Entonces decíamos que son 3, ¿no? 4. La etiología, cambios moleculares, y cambios estructurales. Entonces, en los cambios estructurales, espérate, yo lo cojo por acá. ¿Qué era lo que decíamos que tenía? Entonces, 1, hipertrofia cardíaca, ¿cierto? Septal cardíaco. ¿Qué otra cosa decíamos que tenía? Se me olvidaron. Insuficiencia mitral leve. Insuficiencia mitral. Obstrucción de coronaria Ateromatosis. circunfleja por ateromatosis. Enfermedad ateromatosa. La otra es enfermedad ateromatosa. De las arterias coronarias. Si quieren ponerles cuáles, pues ponen cuáles. Ay, me cansa Profe, la aquí. circunfleja también. Entonces, circunfleja, ¿y cuál era la otra? Y coronaria. Coronaria derecha. Derecha. Derecha, sí. La otra que me decían era cambio en la base vasorum, ¿no? señora. En la base vasorum. Que eso hace que se vuelva ¿qué? Rígida. Se llama rígida la arteria. Rígido los vasos sanguíneos. Y la que habla su compañera, que es la metaplasia, del epitelio, tienen que especificar qué es lo que se va a cambiar, ¿no? De las vías respiratorias. ¿Hay algo más en ese caso clínico? Que no lo tengo acá. ¿Hay algo más? ¿O no hay más? Pues, profe, en el caso clínico también hablaban de un dolor torácico. Y ahí, ¿Qué piensa? ahí también decía que la tomografía de perfusión miocárdica era negativa, entonces yo supuse, podría Espérame, yo ser me por pongo una... los audífonos porque para qué puedo cargar el celular. Pues yo creo que el dolor ¿Qué era lo que de me pecho. decía? Que había dolor de pecho. Había dolor torácico y pues decía que la tomografía por perfusión miocárdica era negativa, entonces pues supuse que era podría ser por una hipertensión pulmonar. Pero ojo, recuerden lo que les estoy diciendo. Estamos desglosando el caso clínico. Entonces, decimos que tiene hipertrofia, insuficiencia mitral, enfermedad ateromatosa de las arterias coronarias que produce obstrucción, cambio en los vasos sanguíneos,
donde la base vasorum se vuelven más rígidos, y metaplasia de los epitelios, principalmente de las vías respiratorias. ¿Qué otros cambios estructurales le está diciendo el caso clínico que tiene el señor? La retinopatía. Profe, la retinopatía. Pero recuerden lo que les dije, la retinopatía es por los vasos sanguíneos. La retinopatía se da porque los vasos sanguíneos se vuelven obstruidos y hacen una hipoxia de la retina. Eso es la retinopatía. Entonces ya lo pusimos en los cambios de la base vasorum, que se vuelven rígidos los vasos sanguíneos. ¿Qué otro cambio tiene el señor que diga el caso clínico? Los HDL bajos, profe. ¿O esos son los únicos cambios que tiene? Bueno, ahora pasamos a la etiología. ¿Qué factores, cómo se define la etiología? Es la causa, profe. No, ¿qué es la etiología? Es el agente Paternos. causal que la desencadena. También entran los factores de riesgo genéticos, adquiridos físicos y químicos. Entonces, la etiología son los factores de riesgo. Ojo, no es la causa que lo desencadena. Son los factores Profe. de riesgo que yo tengo para desencadenar, señora. No sé si entraría la eyección conservada en lo que estábamos colocando ahorita. No, porque si yo tengo una inyección conservada de la función, ¿está dañada la función sistólica o diastólica? No. No, No, entonces ¿para qué lo pongo? No, Recuerden que cambios estructurales son cambios que yo vea en el órgano que me diga que son malos, o sea, que no son normales. Pero si yo te digo, por lo menos ahí en el caso clínico te dice que la función renal es normal y el riñón está normal, ¿me ponen que hay cambios en el riñón? no. No, no. ¿Tiene cambios estructurales? No, no lo tiene, el riñón está normal. Pero sí tiene cambios en el corazón y tiene cambios en lo otro. Entonces, de la etiología, ahora sí, de la etiología, ¿qué ponemos en etiología? Que Fumador. es el fumador de 20 cigarrillos al Entonces, día fumador, primero, fumador. y tiene antecedentes de hipertensión arterial. Entonces, ojo, en la etiología no siempre le van a decir a ustedes qué enfermedad tiene el paciente. ¿Sí me hago entender? O sea, por lo menos yo puedo consultar y no saber que soy hipertensa, pero en la primera consulta, cuando ustedes me revisan, encuentran que tengo una hipertrofia sectaria, etcétera, y ahí ustedes me hacen el diagnóstico de hipertensión arterial. Ya en la siguiente consulta, la hipertensión arterial hace parte de factor etiológico. Como primera ocasión, no, pero como segunda, sí. Entonces, es un señor que le están diciendo a ustedes que es hipertenso. ¿Qué más? Tiene sobrepeso. Tiene sobrepeso. ¿Qué otra cosa? Profe, la edad avanzada. Profe es mayor, sí. Ajá, entonces la edad. Y la edad viene agarrado con un factor de riesgo muy importante. ¿Cuál? Inmunodeficiencia. Inmunosupresión. Mire que sacamos dos factores de riesgo que no le están diciendo a usted, es viejito y está inmunosuprimido. No, uno lo mira por la edad. ¿Qué otra cosa? Profe, no sé si también entra la resistencia a fármacos. No, porque no estamos estudiando muy bien por qué es la hipertensión arterial. Entonces eso no es un factor etiológico. Porque por lo menos si yo hago la hipertensión arterial porque tengo un tumor en mi glándula suprarrenal, que tengo un feocromocitoma, tú me puedes dar 20.000 medicamentos que voy a ser resistente al medicamento. ¿Cuál es la única forma de que me quiten la hipertensión arterial? Si tengo un tumor en la glándula suprarrenal, ¿cuál es la única forma? Estirpando el tumor. Estirpando el tumor, exactamente. Entonces, si yo no estudio bien por qué es la hipertensión arterial del señor, ¿puedo decir que es resistente al fármaco? No, porque hay pacientes que son, por lo menos que su hipertensión arterial es por alteración de los canales de aldosterona, otros son por alteraciones de los canales de sodio. Si yo detecto bien cuál es la forma de hipertensión que él tiene, sí le puedo dar tratamiento, pero el resto no. ¿Qué otra cosa? Predisposición genética, porque hablan de que el papá y la hermana tuvieron ¿Tuvieron qué? hipertensión. Entonces, la etiología de hipertensión arterial, ahí la tenemos. Porque de todas maneras es un mismo factor de riesgo. El sexo. ¿Señora? El sexo, profe.
El sexo, sí, influye, pero recuerden que a los 60 años las mujeres y los hombres nos igualamos, ¿no? Cuando las mujeres entramos en menopausia, nos igualamos a los hombres. ¿Qué otro factor de riesgo tiene el señor? Si quiere, lean, ¿quién una persona lea el caso clínico? Bueno, profe, dice paciente de 63 años de edad, fumador de 20 cigarrillos al día, con antecedentes familiares de hipertensión arterial en padre y hermana, remitido en octubre de 2010 a la unidad de hipertensión arterial por presentar hipertensión arterial en unos 20 años de evolución, resistente a 3 fármacos antihipertensivos, valsartán, hidroclorotiazida y bisoprostol. En el 98 se Sí. practicó una ecografía para presentar cifras elevadas de la presión arterial, siendo diagnosticado con hipertrofia septal, fracción de eyección conservada, insuficiencia mitral leve. Posteriormente fue evaluado de nuevo para descartar hipertensión arterial secundaria, siendo la ecoduple renal, angiotax suprarrenal normales. Tiene un cociente de aldosterona plasmática de 14, normal. Ha sido visitado en diversas ocasiones en urgencias, urgencias por la elevación de la presión arterial, alrededor de 200 a 200 sobre 110, con un dolor torácico sin cambios, el electrocardiograma y troponinas negativas, visitando por su cardiólogo de zona en el 2010, se presentó prueba de esfuerzo, tomografía de perfusión miocárdica que fue negativa y un cateterismo cardíaco. Que le mostró una ateromatosis coronaria difusa que obstruye la circunfleja anterior en el 40% y la coronaria derecha en el 50%. Se le añadió al tratamiento aspirinita 100 miligramos diarios y atorvastatina 40 miligramos y se mantuvo el tratamiento con valsartán 320 miligramos, hidroclorotiazida y bisoprostol. Bueno, ya lo otro pues es el examen físico que muestra sobrepeso, que muestra, bueno, un perímetro de cintura elevado. Eso es un factor que puede llevar a daño cardíaco, ¿no? Enfermedad ateromatosa. ¿Qué otra Sí, cosa? el perímetro de cintura. Bueno, la presión arterial clínica elevada, la frecuencia cardíaca tiene bradicardia sinusal, 58 latidos por minuto. Leve, ¿no? En la exploración física por aparato dentro de la normalidad y en el fondo del ojo en la retinopatía de grado 1, ¿no? Bueno, la analítica, la creatinina de 0,8, la FGE mayor a 60, el sodio 143, el potasio 4.1, el colesterol total 159 miligramos de colesterol total, el HDL 32, el LDL 72, la uricemia 6.3, la excreción de la albúmina 13 miligramos sobre gramo y ya. Bueno. Ahora, ¿qué nos toca explicar? Señora, Ahora, ¿qué nos toca explicar? El cómo se los dieron cambios esos moleculares. Ahora nos toca explicar los cambios moleculares. Entonces, teniendo en cuenta la etiología que tienen que llegar a los cambios estructurales explicando los cambios moleculares. Entonces dice que él fue fumador de 20 cigarrillos, no dice por cuánto tiempo, pero, y tiene un factor predisponente que es la hipertensión arterial. Recuerden que la hipertensión arterial la tenía el papá y la mamá, o sea, el papá y la hermana. O sea que puede ser muy probable que él sea hipertenso desde antes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo explicarían el factor de riesgo de la hipertensión con el cigarrillo? Del cigarrillo hemos mencionado dos cositas, nada más. ¿Qué es lo que se ha mencionado del cigarrillo? Profe, la cantidad de radicales libres y los nitratos. Ajá, entonces radicales libres y nitratos. ¿Qué dijimos nosotros de los radicales libres? ¿Qué dañan? Que puede dañar la membrana por la peroxidación lipídica. Ajá, entonces daña la membrana. ¿Y cuál membrana va a dañar?
¿Qué membrana daña? Pues la membrana celular. Sí, pero ¿de qué sitio? ¿De qué célula? Del De la endotelio. basa vasorum. Del endotelio. Entonces, primero, ahí ustedes lo pueden explicar como quieran, si lo quieren hacer por mapa conceptual o si lo quieren poner en relato, si lo quieren poner en forma de cuento, o sea, ustedes lo pueden explicar, yo no peleo por, o sea, la idea es que expliquen todo y tengan en cuenta todo. Por lo menos para mí es más fácil explicarlo en mapa conceptual. Entonces tenemos el cigarrillo que tiene radicales libres que me va a dañar las células del endotelio, ¿cierto? La membrana basal del endotelio. Porque hace qué cosa en las proteínas de la membrana. ¿Y en los lípidos? En los lípidos peroxidación lipídica y en las proteínas de membrana hay un mal plegamiento. Sí, señora. ¿Y qué más también me dañan? El material genético. Recuerden que actúa sobre quién? Sobre las histonas. Bueno, ustedes lo ponen bien bonito, es que yo aquí estoy un poquito incómoda sentada en el piso. Bueno. Resulta que cuando yo daño la membrana basal de las células endoteliales, ahí pegadito, ¿qué membrana basal de la membrana celular? Qué pena, no es membrana basal, es la membrana celular. ¿Qué membrana celular de las células endoteliales me daña? ¿La de todos los vasos o la de un vaso particular? La de todos, ¿no? La de todos los vasos. Entonces ahí pegadito, ¿qué vasos me podría dañar? Y se me podría explicar la hipertensión, ¿sí o no? Sí, la basa vasorum. Entonces acá de la basa vasorum, ¿cierto? Pero recuerden que él tiene dos factores genéticos. Entonces, aquí ustedes sacan el cigarrillo y de aquí ustedes le ponen una flechita o van describiendo y dice de la basa vasorum que tiene un factor ¿qué? ¿Tiene algo predisponente o no tiene algo predisponente? Tiene el factor genético. Sí, el factor genético. Un factor genético predisponente. Profe, y también podría ser predisponente las placas ateromatosas que se le han formado. No, eso no es factor predisponente. Ese Vale. no es un factor predisponente. Recuerden que factor predisponente es algo que a mí, por lo menos lo genético es predisponente. ¿Yo puedo modificar lo genético o no lo puedo modificar? No. No. ¿O lo puedo modular? ¿Qué Lo hago puede con lo modular. genético? Lo puede Lo puedo modular. modular, pero no lo puedo modificar. Yo siempre voy a tener ese factor genético ahí pesando sobre mis genes. Entonces, estamos explicando que el cigarrillo libera radicales libres. Estamos explicando en las células endoteliales, ¿no? Todavía no hemos pasado al otro lado. Libera nitratos y lo que hemos hablado es que me va a dañar la membrana basal, la membrana celular de las células endoteliales, pero también de otras células. Recuerden que también de todas las células epiteliales que estén por ahí, porque me va a hacer peroxidación, mal plegamiento de proteínas y me va a también alterar mi material genético. Esas células endoteliales también se van a dañar la basa vasorum, o sea, se me va a dañar la parte de la basa vasorum. ¿Qué fue lo que yo les dije que ocurría cuando se dañaba la célula endotelial? ¿Cuál fue el término que yo utilicé en una clase? ¿Que la célula entraba en qué? ¿Disfunción endotelial? En disfunción endotelial. Entonces la célula hace disfunción endotelial. ¿Y recuerden lo que yo les dije de la disfunción endotelial? La célula que hace y de qué deja de ser. Se vuelve menos selectiva y por eso entran, las sustancias se quedan en la pared del vaso sanguíneo. Esa es una para explicar, pero no te me adelantes. Antes de la menos selectiva. Deja de ser. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace? Y vasoconstricción. Deja de hacer vasodilatación y vasoconstricción. Entonces la célula entra ¿en qué? En vasoconstricción. Si hace vasoconstricción y estoy en la basa vasorum, ¿qué ocurre con la nutrición?
Disminuye. Disminuye, profe. ¿Disminuye la nutrición de quién? ¿De la basada, No. Las células, de las células. ¿Qué parte deja de recibir nutrición? La túnica adventicia. De la adventicia y el tercio distal de la media. La adventicia y el tercio distal de la media. ¿Y qué proceso les ocurre? Atrofia. Atrofia. Entonces se atrofia y después ¿qué hace? Las células hacen Después autofagia. disminuye nutrición, hago atrofia. Después ¿qué Química, hace? profe. Después de la No atrofia ¿qué hacen ni viene? vasoconstricción ni vasodilatación. No, ya lo vimos Apoptosis. por aquí. ¿Qué hace? Después de la atrofia, ¿qué hace? Sigo Profe, sin la nutrición isquemia. adecuada. ¿Qué hago? Hago isquemia. ¿Y después qué pasa? Apoptosis o necrosis. Hay antes de eso. Si ustedes me Hipoxia. ponen la palabra Hipoxia. atrofia, me tienen que explicar en qué consiste la atrofia, ¿no? ¿Qué es la atrofia? Disminución de síntesis de proteínas y ¿Qué? aumento de gradación de proteínas y disminución de síntesis de proteínas. Entonces, Y bueno, aumento de degradación de proteínas y disminución. ¿Aumento de degradación y qué? Y disminución de la síntesis de proteínas. ¿Qué más pasa en la atrofia? ¿Qué La más ocurre autofagia. en la atrofia? Estrés del retículo. La autofagia que puede llevar al estrés del retículo por Pero la para yo falta de poder aminoácidos hacer la esenciales. atrofia, sí, pero ¿cuál es el mecanismo por el cual yo hago atrofia? ¿Cómo se llama? vía la ubiquitina La proteasoma. hipoxia. Exactamente, entonces aquí ustedes ponen aumento de síntesis, por aquí sacan una flechita y dice activación de la vía ubiquitina, ¿qué? Proteosoma, sacan una flechita, estrés del retículo. ¿Qué pasa cuando yo tengo estrés del retículo? Mal plegamiento Se de pegan más proteínas. las proteínas. Sí, se pegan más las proteínas y ¿qué ocurre? Apoptosis o necrosis. Apoptosis intrínseca. Sí, y entonces, exactamente, entonces activo la vía ¿qué? Intrínseca. Intrínseca del ¿qué? La De la apoptosis. apoptosis. ¿Y en qué consiste la vía intrínseca de la apoptosis? La liberación del citocromo C al citoplasma. Entonces hay liberación del citocromo C y me explican en qué consiste la vía intrínseca. ¿Sí me están entendiendo cómo es el parcial? Sí, O señora. sea, ustedes no me pueden poner apoptosis y no explicarme cómo ocurre el proceso de apoptosis. Si ustedes me dicen que hay un estrés del retículo, tienen que explicarme qué vía se activa por estrés del retículo para activación de apoptosis. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos de que entra en apoptosis, entonces hay activación de la vía intrínseca y después ¿qué ocurre? ¿Qué hace la célula? Crea ¿Qué los le pasa a la cuerpos célula? apoptósicos. Quedan los cuerpos apoptóticos y ¿qué pasa? Tiene ¿Quién llega? señales por medio de receptores y llega Las células fagocíticas. Fagocíticas, sí. Fagocíticas y Macrófagos. los macrófagos, listo, la fagocita y quedamos. ¿Qué pasa con esa célula que entró en apoptosis, que era una célula muscular? ¿Es de qué epitelio? ¿O de qué tejido? Más no de qué epitelio, qué pena. ¿De qué tejido es? Lábil, quiescente, permanente. 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 Entonces, ¿esa célula va a ser reemplazada por otra igualita? No se puede regenerar. No, no se puede regenerar. Entonces, ¿qué le pasa a la media? Es reemplazada por tejido cicatrizal. Por tejido cicatrizal. Hasta ahí, ¿qué fue lo que hablamos la vez pasada? Si ustedes pueden ponerle ahí que se disminuye el grosor de la capa muscular, porque es que se disminuye el grosor de la capa muscular y se pierde y es cambiado por tejido cicatrizal, ¿qué se va a perder en el vaso sanguíneo? La elasticidad, profe. La elasticidad, la cual incrementa o empeora lo que veníamos con la disfunción endotelial. Empeora. Lo empeora.
empeora la disfunción endotelial. Entonces pueden subir una rayita y ponerle en la disfunción endotelial, empeora el cuadro de disfunción endotelial. Hasta ahí solamente hemos explicado parte de la hipertensión arterial. Bueno, después, ¿qué ocurre cuando yo tengo la hipertensión arterial? Entonces ya mis vasos, ya me explicaron por qué los vasos están rígidos. O sea que ya explicamos esto. Cambios de la vasa vasorum y los vasos se vuelven rígidos. Ya explicamos entonces, prum, ya. Después, ¿qué ocurre? Tengo el vaso sanguíneo rígido, tengo el vaso... espérame, yo cierro un poquito aquí la cámara porque es que si no se va a descargar más rápido mi celular y no me va a aguantar. Entonces, ya tengo el vaso, ya me explicaron por qué ocurre la rigidez del vaso sanguíneo, explicándome el cigarrillo. Y de paso ya estamos explicando la hipertensión arterial. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces ya tenemos dos factores de riesgo explicados, tanto genético como adquirido. Después de ese proceso, ¿qué ocurre? Entonces el vaso sanguíneo se vuelve rígido. ¿Qué pasa? Se aumenta la resistencia del vaso. Aumenta la resistencia del vaso. ¿Y qué pasa cuando aumenta la resistencia del vaso? Hay una mayor presión. Hay una mayor presión, sí, hay que hacer mayor fuerza. ¿Qué más? En el caso del ventrículo izquierdo debe forzarse para que impulse la sangre porque el callado aórtico está endurecido. No puede haber distensibilidad ahí para que lo ayude a Entonces, impulsar. ¿qué aumenta cuando yo tengo que mandar la sangre al sistema vascular? La carga de trabajo en corazón. La carga de trabajo. Entonces, se aumenta la carga de trabajo. ¿Qué se activa cuando se aumenta la carga de trabajo? La hipertrofia. ¿Qué se activa cuando se aumenta la carga de trabajo? Los sensores mecánicos. Los sensores mecánicos. Y después de los sensores mecánicos, ¿qué se activa? Factores de crecimiento. Los factores de crecimiento. ¿Y después? ¿A dónde se va ese factor de crecimiento? A la proteína G. A la proteína G, porque es una hipertrofia, ¿qué? Patológica. Patológica. Entonces, los factores de crecimiento se van directamente a los receptores de la proteína G. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? Profe, se activan los genes, el GATA4, el NFAT y el MET2. Ajá, ¿y qué van a hacer esos genes? ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que necesito? ¿O para qué se activan? Aumentan la síntesis de proteínas. Ajá, entonces voy a producir más actina y miosina. Ajá. Entonces ahí ustedes ya me están explicando el mecanismo de la hipertrofia, ¿cierto? Que al ladito pueden ponerle una rayita y decirle que se desencadena con el mecanismo de la hipertrofia. Pero ¿qué pasa con esa hipertrofia? Bueno, no, hasta ahí, con el mecanismo de la hipertrofia. Esa hipertrofia me va a afectar lado derecho o lado izquierdo del corazón. Lado izquierdo. Lado izquierdo. Lado izquierdo. Entonces siempre deben poner qué lado, ¿no? Hipertrofia, explican el mecanismo y qué lado es el que yo necesito o qué lado es el que se me afecta. Si el lado derecho, el lado izquierdo o los dos lados. Ahí ya explicamos el otro problema que tiene el señor, que es la hipertrofia, ¿cierto? La insuficiencia mitral. Nosotros no hemos visto insuficiencia mitral. ¿Me la explican o no me la explican? No. No me la explican. Explicamos. Pero si yo en el caso clínico les digo que la válvula está rígida y no se puede abrir o no se puede cerrar, ahí sí me tienen que explicar la insuficiencia mitral. ¿Sí me hago entender? Porque es uno de los mecanismos. ¿Qué pasa por lo menos? Si la válvula no se cierra, no se abre bien. Entonces, por lo menos en el caso clínico yo le había puesto. Los músculos papilares se han reventado porque... No siempre, porque puede ser rigidez. O sea, no me expliquen el mecanismo por lo que él se está volviendo rígido, porque esto todavía no lo hemos visto. ¿Qué pasa cuando yo no me abro bien? Se regurgita la sangre. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿La válvula mitral en dónde está? ¿Lado derecho o lado izquierdo del corazón? Lado izquierdo. Izquierdo. Izquierdo, bueno. Entonces es como una puerta, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo pongo a pasar en una puerta chiquita 10 personas cuando solamente me caben 5? Quedan
remanentes de sangre. Queda en la remanente. aurícula Pero al principio, ¿qué le toca hacer el corazón para poder vencer ese remanente? Mayor distenderse. fuerza. Mayor fuerza. Entonces, si yo hago mayor fuerza, ¿qué voy a activar? Ya me lo explicaron. La hipertrofia. Hipertrofia. La hipertrofia. Mecánicos. Entonces me tienen, para no volver a repetir lo mismo, porque ya lo explicamos en la hipertensión arterial, ¿qué hace? Una rayita y le ponen, es el mismo mecanismo de la hipertensión. Aumentan los sensores mecánicos, estimula, libero factor de crecimiento, se va para la proteína G y estimulo los genes para la producción de actina y miocina. No tengo que volver a copiarlo, solamente lo conecto. Si lo hacen en forma de narración, entonces ponen tal como expliqué el mecanismo de la hipertrofia en la hipertensión arterial. ¿Sí me hago entender? Se dan cuenta que el parcial no es tan largo, porque si a veces me presentan, me dicen, doctora, es que el parcial era súper largo, y yo, no es largo. Ya explicamos la insuficiencia mitral. Si se da cuenta, la hipertrofia va pegadita con la insuficiencia, va con el mecanismo de hipertrofia de la parte de alteración de la válvula. ¿Cuál otro mecanismo nos hace falta? La enfermedad ateromatosa. Entonces, ¿en qué parte habíamos hablado de disfunción endotelial? Cuando estábamos explicando ¿qué? El cambio en el vaso. El cambio en el vaso. O sea, cuando estamos explicando los cambios en el cigarrillo, ¿cierto? Y parte de la hipertensión arterial. Entonces, ustedes pueden poner que como la célula viene con disfunción endotelial por el cigarrillo y la parte de la hipertensión arterial, ahora sí lo que me había dicho una compañera de ustedes, en la célula endotelial, que eso también se los dije, ¿se vuelve qué? ¿Más selectiva o menos selectiva? Menos selectiva. Menos selectiva. ¿Principalmente para quién? Yo les dije una palabra que tiene relación algo con un examen que él tiene ahí. Pero yo siempre les digo que es malo. ¿Cuál es antes de esa palabra? LDL. Las LDL oxidadas. Recuerden que ¿quién las oxida? Que también se los dije en una clase. ¿Ah? Que tiene que ver con algo que libera el cigarrillo. Los radicales. Los radicales libres oxidan las LDL o me pueden poner el colesterol malo. Y como la célula endotelial se vuelve menos selectiva, permite que esa pase ¿a dónde? Que se lo pinte en dibujito. ¿A dónde se va esa grasa que está pasando? ¿A qué parte de la célula endotelial? ¿A qué capa del vaso sanguíneo? A la íntima, ¿no? A la íntima. ¿Y qué hace ese contenido en la íntima? ¿O qué va a provocar? Agrandamiento de esa zona. Obstrucción. ¿Y cuánto obstruye? 50% en la coronaria y 40%. Entonces, ahí ya me explicaron qué es la enfermedad ateromatosa. Y como también de los cambios estructurales me pusieron que la metaplasia de la vía respiratoria, entonces, ¿cómo explican la metaplasia de la vía respiratoria? Profe, en el anterior punto tampoco, o sea, no intervendría los niveles bajos de HDL. No, porque creo que, yo no me acuerdo si en el caso clínico les puse los niveles de HDL. Sí. ¿Sí están? Están en los Si exámenes. llegué a ponerlos y les puse valor de referencia al lado, sí. Si llegué no a ponerlo y no les puse valor de referencia, no. Porque valor de referencia generalmente no. los pacientes... ¿Ah? ¿Señora? Es que recuerden que los valores de referencia varían de acuerdo al laboratorio. Entonces, yo te puedo poner un valor, pero resulta que para el laboratorio ese valor de referencia es normal. Pero generalmente cuando el paciente tiene enfermedad ateromatosa es indicativo que tiene que alto las HDL o bajo las HDL. Bajas las HDL y altas las LDL. Exactamente, y él tiene un factor de riesgo predisponente, que ustedes me lo pusieron, que es el tercero. ¿El sobrepeso? El sobrepeso. Y hablando de sobrepeso, bueno, no lo hemos explicado, lo que pasa es que sobrepeso lo vemos en el capítulo 5, pero no me puede, ahí lo único que pueden poner en sobrepeso
es que se liberan más radicales libres. No tienen tanta nivelación de colesterol bueno con radicales libres y la parte de colesterol bueno con el colesterol malo. ¿Cómo explicarían la parte de la metaplasia del epitelio de las vías respiratorias? ¿De dónde viene esa metaplasia del epitelio de las vías Tengo una respiratorias? duda. Del Señor. cigarrillo. En el parcial podemos poner, digamos, o sea, ponemos el sobrepeso, pero si no lo explicamos no pasa nada, ¿cierto? O sea, Si solamente... no lo hemos visto, no hay problema, pero si lo hemos visto y no me lo explican, sí hay problema. Sí, por eso, pero digamos en Si el... yo Sí, lo exacto. he mencionado, por lo menos, si yo lo he mencionado y no lo explican, tienen problema. Si no lo hemos visto, no hay problema, por lo menos. Porque solamente trae cambios estructurales y no había metido lo de inflamación, pero si yo le pongo que el paciente tiene alguna alteración de la respuesta o que tiene algún problema en la respuesta inflamatoria, me tienen que explicar la primera parte de la respuesta inflamatoria, pero no me pueden hablar de inmunosupresión porque todavía no hemos hablado de inmunosupresión. Hablamos de que el sistema inmunológico nos defiende y que la ausencia de esa respuesta inmunológica pues nos hace mucho más susceptibles, pero como tal no hemos hablado de inmunosupresión porque no hemos salido de inflamación aguda. Entonces, si ustedes me explican más de lo que nosotros hemos visto, de lo que no hemos visto, recuerden que yo evalúo como si se hubiera visto. O sea, si usted se pone a decirme que en el sobrepeso, que los radicales libres, que la movilización, que el perímetro, y algo de eso le queda mal, yo le califico mal. ¿Entendido? O sea, uno tiene que estar muy seguro y por eso les digo, yo siempre evalúo es lo que hemos visto, yo nunca evalúo más allá de lo que no hemos visto. ¿Entendido? Listo. Ahora sí, la metaplasia del epitelio de las vías respiratorias, ¿de dónde viene? ¿O de dónde sacó la placa? De fumar. El Pues, o fumar. sea, De fumar. Entonces, el epitelio ¿qué tiene pasa? que adaptarse. ¿Pero por qué se tiene que adaptar? Por las toxinas del Porque cigarrillo. hay un cambio permanente. Bueno, hay una erosión permanente de las vías Ajá, respiratorias. exactamente, porque es que si ustedes me dicen, el señor tiene un cambio del epitelio por fumar, y yo le voy a decir, sí, pero fumo un solo cigarrillo. ¿Será que yo voy a hacer metaplasia por fumar un solo cigarrillo? No. ¿Cuándo se hace la metaplasia? Cuando es muy constante y las células se cansan. Ajá, entonces hay una erosión y una exposición constante. ¿Qué hace eso? ¿Dónde va a actuar o quién es la responsable de decir, yo no quiero ser otra vez un epitelio respiratorio, me voy a convertir en un epitelio? ¿En qué epitelio se convierte? ¿Cuál epitelio es más resistente? Estratificado escamoso. El epitelio escamoso. Entonces, ¿quién es la que dice, ay, no, ya no quiero ser más epitelio de vía respiratoria, me voy a Las convertir en un células epitelio? mitóticas. Las que están. ¿Cómo se Células llama? madre. Las células madre. Las células madre. Entonces, ¿hay que hacer qué? Entonces, cuando explican, ponen la exposición constante al cigarrillo. ¿Qué más dijimos? La erosión constante del epitelio hace que cuando me ponen la palabra constante, yo ya sé que no es una sola vez, sino que son varias veces. Hacen que la célula madre, ¿qué hace la célula madre? ¿Reprograma? Que sí, se reprograme. ¿Qué otro término pueden utilizar? Que hace parte de la definición de metaplasia. Cambio del fenotipo. Cambio de fenotipo a un epitelio, ¿qué? Escamoso. A un epitelio escamoso. ¿Y para qué me cambia un epitelio escamoso? Para ser más resistente. ¿Que es más resistente a quién? A la Toxinas del cigarrillo. a la caliente. Eso. A la parte del cigarrillo, muy bien. Pero resulta que ahí pegadito a la metaplasia, como hay erosión del epitelio, hay otro cambio que viene ahí pegado, que viene asociado al epitelio respiratorio. Recuerden que el epitelio se expone y se cambia a un fenotipo. ¿Qué es lo que yo encuentro normalmente debajo del epitelio en la vía respiratoria? Normalmente.
Tienen una vía respiratoria, ahí está el epitelio. Debajo del epitelio, ¿qué debo tener? Que hace parte de la lámina propia o el estroma. ¿Qué debo tener ahí debajito del epitelio? La membrana basal. No, esa sostiene el epitelio. Matriz celular. Pues ese es del tejido conectivo, pero ¿yo qué estructura debo tener debajo del epitelio? ¿Qué ayuda? ¿Cuál es la función del epitelio? Respiratorio. ¿El bulbo olfatorio? No. ¿Cuál es la función del epitelio respiratorio? Expulsar el moco de los pulmones. Secreción. Secreción. ¿Y quién hace la secreción? Los ¿Qué es lo cilios. que debe haber? No, señora, los cilios mueven. Células caliciformes. Las células caliciformes, profe. Sí, pero las células caliciformes no hacen todo el epitelio respiratorio y nosotros tenemos una cada 1 centímetro de epitelio. ¿Será que esas son capaces de producir todo el moco? ¿Qué es lo que yo tengo debajo del epitelio? Que está en el tejido conectivo debajo del epitelio. Túbulos alveolares simples. No, porque alveolares son abajo en el pulmón, en la vía respiratoria. Recuerden que vía respiratoria es arriba. No estoy en pulmón. ¿Qué tengo? Que tiene que ver con algo que ustedes acabaron de decir. ¿Células mucosas? No, ¿y cómo se llaman las células mucosas? Yo no tengo células mucosas en el epitelio, que yo sepa, eso no existe. Por ahí va, pero no es eso. ¿Ah? De Bowman. No entendí. ¿Qué? Glándulas respiratorias. Nosotros no tenemos glándulas respiratorias, eso no existe. ¿Quién produce el moco? Creo que les voy a preguntar histología, Glándulas de definitivamente Bowman. en el Congreso. No, señor. ¿Quién produce el moco? ¿Cómo se llaman ellas? Si producen moco, ¿cómo se llaman? Mucosas. Glándulas Pues sí, mucosas. glándulas mucosas. Mucosas. ¿Y cuáles son las glándulas mucosas? ¿Son acinos o no son acinos? Usted lo veía en redondito con unas células cúbicas que a veces eran más color más rosadito en el epitelio o más blanquito. Esas son las que están ahí debajo. Esas glándulas tienen capacidad de dividirse. ¿Qué función tiene el moco? ¿O el moco para qué lo ponemos? Revestimiento. ¿Ah? Protege contra las infecciones. Protege. O sea, no contra las infecciones, nos protege, independientemente de agresiones, infecciones. Por eso por ahí alguien creo que le entendí como revestimiento, protección, algo así, pero no le escuché bien. Si yo estoy cambiando el epitelio y me estoy erosionando, ¿qué señal le estoy mandando a las glándulas mucosas de la lámina propia o de la submucosa del aparato respiratorio? ¿Qué señal le estoy mandando? ¿Que necesito más revestimiento o que necesito menos revestimiento? Aumentar la secreción de ¿Más revestimiento? Más revestimiento. Entonces, para yo poder necesitar más revestimiento, ¿qué tiene que ser la glándula? Aumentar la producción del moco. Aumentar la producción de moco. Pero resulta que ellas solamente pueden producir una cantidad específica de moco. Como le estoy mandando, para yo aumentar la producción de moco, ¿qué estoy liberando? O usted llega y le dice a la glándula mucosa, oiga, aumente producción de moco, y ella va a aumentar producción de moco porque ustedes le están diciendo que aumente la producción de moco sin liberar nada. Para producir actina y miocina, yo debía haber liberado antes que Factores de crecimiento. factores de crecimiento. Entonces, yo le estoy diciendo a las glándulas, oiga, necesito producir más moco. Pero las glándulas están topadas, o sea, topadas es que ellas no pueden producir más de lo que tienen que producir. Entonces empiezan a liberar factor de crecimiento.
Si ellas están topadas en lo que están produciendo y yo estoy liberando factor de crecimiento y las glándulas mucosas son células que se dividen, ¿qué proceso de adaptación estoy haciendo en la vía respiratoria? Hiperplasia. 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 Entonces, ojo, lo que pasa es que no, se me olvidó ponerles, le hubiera puesto que el señor tenía mucha tos con producción de moco. Entonces, cuando me explican, me tienen que explicar la metaplasia, como lo hablamos, y fuera de eso, ahí pegadito, ¿qué? La hiperplasia. Entonces, hay un aumento excesivo de factor de crecimiento, las cuales van a estimular las células madres de las glándulas mucosas y me van a aumentar la producción, la proliferación celular, produciendo hiperplasia de la submucosa. Si yo pues tengo hiperplasia de la submucosa, ¿qué se me aumenta? ¿El moco o no moco? Se va a aumentar el moco, sí. La producción de moco. ¿Ustedes se han dado cuenta que los fumadores, las personas que son fumadoras, tienden a toser mucho? Sí. En parte por la producción de moco que tienen excesivo en la vía respiratoria. Listo, eso era todo el parcial porque hasta ahí me tienen que explicar. No es largo. Es saber conectar. ¿Sí se dan cuenta o no se dan cuenta? Es saber explicar. Recuerden, nosotros estamos hablando de fisiopatología. Y en fisiopatología me tienen que explicar los cambios moleculares. O sea, que si ustedes me van a decir atrofia, me tienen que explicar el cambio molecular de la atrofia. Si me van a hablar de apoptosis, me tienen que explicar qué vía se activa y cómo se activa y qué se da, qué se libera, etcétera, etcétera, la apoptosis. Si me van a hablar de necrosis, por lo menos por ahí me decían apoptosis y necrosis, entonces, ¿qué me tienen que explicar de necrosis? ¿Cómo ocurre la necrosis? ¿Qué se activa, qué se deja, qué se libera, etcétera, etcétera? Eso es lo que yo evalúo, porque eso es prácticamente lo que nosotros estamos viendo o no viendo. ¿Me escuchan, jóvenes? Es lo que estamos viendo, profe. Sí. Exactamente. ¿Entendido? Sí, señora. ¿Parecido a lo que ustedes habían contestado? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Poco más Entonces amplio. siempre ubíquense. Yo siempre pregunto por mecanismos fisiopatológicos. Y si ustedes no saben las definiciones de cada una de los cositos de los mecanismos fisiopatológicos, no me van a poder explicar. Y si quieren ubicarlo así como lo hicimos acá, o en mapa conceptual van explicando cada uno de los factores etiológicos con los cambios moleculares y cambios estructurales. O sea, eso sí ya es, yo no peleo, no tiene que ser exactamente como lo pusimos acá. Recuerden que yo el caso clínico se los cambio. El hecho de que yo venga a hablar de este caso clínico, porque me ha pasado, como ustedes graban esta clase, vuelven y la ven, y resulta que se la aprenden de memoria, y les cambio algo del caso clínico, y resultan poniéndome el mismo caso clínico, y ni siquiera se dan cuenta, porque se lo aprendieron de memoria, y ni siquiera se dan cuenta que les cambié las cosas. Entonces la idea es que lean, es bastante sencillo, pero la idea es que aquí es donde uno empieza a conectar, y si se dan cuenta hay muchos factores de riesgo que pueden actuar sobre una misma enfermedad o sobre un cambio en un órgano estructural como tal. ¿Alguna pregunta? Profe, qué pena, ¿nos podría mostrar cómo quedó todo el mapa conceptual al final? Ah, pero es que yo no seguí copiando, pero más o menos así. Profe, ¿usted nos podría mandar foto con la monitora del tablero? Uy, pero eso está todo desordenado. Bueno, yo se los mando, pero ahí está incompleto porque dejé de copiar, que me tocaba ponerme a borrar. Me dio pereza. No hay problema, profe, es como para tener una idea general. Ah, bueno. Profe, una pregunta, si tú, por ejemplo, nos pones entonces un examen del paciente que vayamos a tratar en el caso clínico, pero no tiene las referencias del laboratorio, entonces no lo tomamos en cuenta. Si no, o sea, por lo menos si no hay referencia, yo siempre trato de ponerle referencias. Si les hablo muy en general, no lo tengan en cuenta. Pero si resulta que yo por lo menos les pongo que la creatinina está en 2 y el BUN está en 5 y les pongo de referencia que el valor normal es hasta 0.9, ustedes ya saben que de entrada que hay algo, está mal en el riñón. Entonces hay que mirar de dónde los factores de riesgo me afectan el riñón. Por lo menos
la vasavasorum en la arteria renal, que se puede explicar la hipertensión arterial, porque recuerden que nosotros podemos tener hipertensión arterial por una alteración de la arteria renal, ¿sí? Entonces por ahí se pueden meter, pero como yo les estoy diciendo que el riñón está normal, entonces no me pueden asociar por lo menos la hipertensión arterial con una obstrucción por una disminución de diámetro de la arteria renal. Entonces, si yo les pongo, porque a veces no, o sea, por lo menos yo les describo, les pongo que aumento del grosor del ventrículo, a veces les pongo la palabra hipertrofia, otras veces no les pongo palabra hipertrofia, sino que les digo que hay una estrechez de un vaso sanguíneo y el señor es hipertenso, entonces ustedes ya saben que el señor está haciendo ¿qué? Una disminución del calibre que me aumenta la resistencia y tienen que explicar todo el mecanismo de la hipertensión arterial. ¿Sí? Aquí, ¿Más o menos? gracias. Sí. Ah, bueno. La idea es que es un caso clínico. Entonces, la idea es que revisen muy bien, o sea, lean bien y aprendan a seleccionar. O sea, lo que yo les digo, aprendan. Yo sé que ustedes estudian, pero si ustedes se dan cuenta, yo casi no pregunto de memoria. Porque yo no les pregunto a ustedes, que me digan exactamente la parte molecular, pero sí me tienen que decir la secuencia, o sea, por lo menos cuando hablamos de apoptosis, no es escribir toda la chorrera de la apoptosis, sino que se activa, por lo menos que hay liberación del citocromo, se activa el gen BCL2, o se disminuye el BCL2, se activa el VAS, se libera el citocromo C, que son secuencias que están establecidas y es lo más práctico que ustedes deben aprender. Yo casi de lo minucioso no se los pregunto, pero sí tienen que saber al menos qué es lo que se activa y para dónde va la vía. ¿Sí? Listo, profe. Y recordar que lo que no hemos visto no lo pregunto. Entonces ahí es lo que les toca seleccionar del caso clínico. Señor. ¿Cómo será la metodología del parcial? O sea, usted nos manda el caso clínico y... Yo mando el caso clínico y les doy un tiempo estipulado para que contesten y lo regresen. Ese caso clínico tiene, por lo menos, si yo les digo que tienen que regresarme el parcial a las 9 de la mañana, tienen que tratar de mandarlo antes de las 9 de la mañana. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que el parcial, que el trabajo, si me lo mandan 9 y 1, o 9 y 2, o 9 y 15, ocurre que yo les pongo 0, porque para mí ya es copia. O sea, acuérdense que lastimosamente, si estuvieran por lo menos en un salón, cuando yo daba clase a veces las aumentaba hasta el tiempo, resultábamos con media hora más o una hora más. Pero aquí ya es muy difícil porque es que yo no los estoy mirando y generalmente ustedes piden ayuda y mandan el parcial, mejor dicho, todo el mundo les colabora en el parcial, tienen opción de mirar en el computador, tienen opción de mirar en el libro, tienen opción de muchas cosas, pero a veces con todas las ayudas que tienen y no me contestan el parcial. Entonces, por eso, con todas las ayudas que tienen, el horario lo tienen que cumplir. O sea, si yo les digo que lo mando a las 6:30 y me lo tienen que mandar por lo menos a las 9 de la mañana, tiene que ser antes de las 9 de la mañana. Y se hace a mano, ¿no? El parcial es a mano, lo mandan a mi correo, tiene que mandarse el correo a manito y lo mandan escaneadito en el correo. Bajen la aplicación, la de escáner, bueno, por ahí yo la tengo, el de escanear, para que tomen la fotito y me lo mandan. Ahí no tienen excusa que no tienen internet, que no tienen nada, porque necesitan el parcial. Yo lo mando al correo de la monitora y la monitora se los envía a ustedes. No necesitamos aplicaciones, ni parcial, ni nada. Duras penas necesitan un poquito de internet para mandar el parcial a la hora que es. Entonces no tienen excusa de que no hay internet, que no hay nada, que no hay luz, que no hay nada, porque es que les llega. O sea, tienen el celular. Y no me digan que no tienen datos en el celular, porque todos tienen datos en el celular. Así sea 5 minutos de datos en el celular, para al menos descargar el parcial y poderlo después enviar al correo electrónico. ¿Entendido? Listo, profe. El parcial es muy sencillo. Entonces la idea es que estudien y lo revisen bien. Si se dan cuenta es muy fácil. Y muchas cosas se vuelven y se explican.
en lo que ya explicamos, entonces no tienen que explicarlo 20.000 veces. ¿Listo? Profe, ¿el Listo, tiempo profe. estipulado usted lo Señor. define ahora o lo define mañana? ¿El qué? El tiempo estipulado Lo defino yo examen. mañana. O sea, cuando vaya yo a mandar el parcial, ahí le pongo a la monitora cuánto tiempo se demora, porque todavía no he buscado el caso clínico. Todavía no he mirado qué les voy a poner. Listo, profe. Listo, profe. Entonces, eso depende del caso clínico que yo escoja. Si tiene mucha cosa, le pongo tanto tiempo. Si no tiene tanto, les pongo menos. Listo, profe. Profe, una Bueno. pregunta. Señor. En el caso de que cuando estábamos viendo que los radicales libres afectaban lo que era el epitelio respiratorio y había metaplasia, las células madres afectadas ahí vendrían a ser las de la lámina basal. Sí, las epiteliales, esas siempre se ubican en la parte basal. En el caso, Recuerden que todas las células madres se ubican en la parte basal, en la parte de revestimiento, en la parte inferior, entre comillas. Pero ok. como el epitelio respiratorio es un epitelio pseudoestratificado, entonces entre ellas están metida ahí la célula madre. ¿Y en el caso de qué? No, o sea, pues que digamos en el parcial llegase a salir algo similar. Yo quería preguntar si era válido colocar que se altera la expresión del fenotipo de las células de la membrana basal. Pues entonces, pues No, ya este me respondió que estaba mal. no, porque es que cuando tú me dices células de la membrana basal, recuerden que la membrana basal es una línea imaginaria que no me permite que el epitelio se baje. Entonces, cuando tú me dices de las células de la membrana basal, yo puedo tomarlas como células maduras, y la célula madura, recuerden que no cambia el fenotipo. La que cambia el fenotipo es la célula madre. Entonces, obligatoriamente hay que poner la palabra de célula madre, porque por lo menos si yo soy una célula única escamosa y me expongo, yo no voy a cambiar mi fenotipo, porque ya estoy madura y ya estoy diferenciada. La única que se puede desdiferenciar, o sea, cambiar el fenotipo, es la célula mamá que va a dar a una célula hija. Es la única, de resto nomás. Tienen que tener en cuenta con la definición, ¿no? Recuerden que ya están viendo términos que son médicos. Entonces yo le puedo poner un término por lo menos coloquial, en el sentido que yo les pueda decir que el corazón es grande, pero ustedes en el parcial no me pueden decir el corazón es grande, ¿no? Ya me tienen que hablar de hipertrofia, o me tienen que hablar de atrofia, o me tienen que hablar, o sea, los términos específicos que son términos médicos. No me pueden poner, por lo menos, o entre paréntesis pueden poner explica corazón grande, pero no me lo pueden explicar de que el corazón grande se da porque es que las células aumentan de tamaño. Sí, ¿cómo se llama ese proceso? Porque a veces yo les pongo términos, recuerden que a veces la idea es poner el término y explicar por qué ocurre el mecanismo. Por lo menos a cómo llegaron a la atrofia. Que en ningún lado habíamos hablado de atrofia y en ningún lado les puse yo que tenía adelgazamiento, pero resultaron explicándome qué era la atrofia. ¿Sí? ¿Claro? Listo, profe. Bueno, ustedes se cuidan. Ya les tomo la foto y se las mando, pero no está completo, ¿no? Que me cansé de escribir. Listo, profe. Toca ponerme a borrar. Bueno. Profe, Entonces, señora. es que, pues, tengo una pregunta, pero, o sea, no sé si está bien y tampoco sabría responderla. Entonces, quería saber si el sistema de renina-angiotensina tendría algo que ver ahí en el caso que acabamos de ver. Sí, pero si yo por lo menos les hubiera puesto que el señor, por lo menos si de pronto en el examen físico yo te pongo que el señor tiene edema en miembros inferiores, ¿sí? Entonces, como ya vimos cómo se generaba el trasudado, tienen que explicarme por qué el señor hipertenso, por lo menos con una hipertrofia, me puede hacer edema en miembros inferiores. Entonces ahí les tocaría a ustedes explicarme que por lo menos que la hipertrofia hace que no mande el señor tanta sangre. ¿Sí recuerdan cuando vimos eso? Que no se envíe tanta sangre. Entonces el riñón, ¿cómo me lo censa? Profe, ya que Señor. menciona eso, bueno, ahí en el caso clínico se mencionaba que él tomaba hidroclorotiazida, que es un diurético. O sea que sí podrías haber ahí como alguito del sistema renina-angiotensina-aldosterona o...
Sí, puede haber, pero el problema es que nosotros aquí no vemos, recuerden que medicamentos no vemos. Si yo se los pongo por lo menos, si yo les pongo que en el examen físico el señor tiene edema en miembros inferiores o el que a la auscultación no se le escucha ruidos pulmonares y que en la radiografía se le ve edema pulmonar, entonces ¿cómo explicarían ustedes el edema pulmonar? Que eso también ya lo vimos. ¿Cómo explicarían ustedes el edema pulmonar? Si en el caso clínico yo les pongo que tiene edema pulmonar. Por la presión coloidosmática. No, ¿por qué ocurre? Primero, ¿qué pasa? Primero que debió eso se haber da para por yo masas sanguíneas. Normalmente Ay, eso se da ¿sabe por qué falla nos del corazón faltó? derecho. Antes de eso, el caso clínico decía que tenía dolor precordial, ¿no? Sí. ¿Por qué es el dolor precordial? Profesora, edema pulmonar. No, antes. ¿Por qué es el dolor precordial del caso clínico? ¿Por la insuficiencia de la válvula mitral? No. ¿Qué dijimos que tenían las coronarias? Taponamiento. Taponamiento, ¿cierto? En uno en un 50 y el otro en cuánto? En 40. 40%. En un 40. La arteria circunfleja, ¿qué me nutre? ¿Lado derecho, lado izquierdo del corazón o el septum? Izquierdo. Izquierdo. Lado izquierdo y ¿qué más? ¿Y el septum o no septum? Y el septum. Y el septum. Entonces coges la parte sectal y el lado izquierdo. Si yo tengo una enfermedad ateromatosa, o sea, una obstrucción de mi arteria coronaria, y el lado izquierdo del corazón, ¿qué está haciendo? Hipertrofia. Hipertrofia. Entonces, ¿qué necesita el lado izquierdo del corazón para poder seguir haciendo la hipertrofia? Oxígeno. Oxígeno, ¿cierto? Esa parte nos faltó y qué pena. Ya ven que nos íbamos a ir en mitad del caso clínico. Entonces le hace falta oxígeno. ¿Qué pasa si le hace falta oxígeno? ¿Qué cambio de adaptación pasa? La parte Tiene que liberarse eritropoyetina, el riñón libera eritropoyetina, ¿no? No. ¿Qué pasa si yo tengo metabolismo de la ATP y todo eso pues se ve alterado porque no está recibiendo el oxígeno? Ajá, y estoy en proceso de hipertrofia. ¿Qué pasa? No tengo nutrientes, no tengo buen oxígeno, ¿qué pasa? Hay hipoxia. Por eso, ¿y qué pasa? Empieza a hacer la atrofia. ¿Empiezo a hacer qué? Atrofia. Empiezo a hacer atrofia. ¿Hacen atrofia todas las células o una que otra? Una que otra, las que no tienen reserva. Una que otra, las que no tienen reserva. Entonces yo voy a tener en el lado izquierdo del corazón células hipertrofiadas y células ¿qué? Con atrofia. Como ustedes anteriormente me habían explicado qué era la atrofia, entonces ahí al ladito le ponen el mecanismo de atrofia tal como se explicó en la parte de la atrofia en la media, porque el mecanismo es lo mismo. O le hacen una flechita y lo suben ahí en atrofia. ¿Qué ocurre? Si tengo disminución del oxígeno y tengo disminución del oxígeno, unas células están en atrofia, otras están en hipertrofia. ¿Qué es lo que hace que me dé dolor? Y está en la primera parte de la respuesta inflamatoria. ¿Qué es lo que hace que me dé dolor? ¿Qué sustancia que libere yo en la respuesta inflamatoria hace que a mí me dé dolor? El ácido láctico. No. De la respuesta inflamatoria, ¿qué hace que me dé dolor? ¿Qué se libera para yo activar la respuesta inflamatoria? ¿Qué libero yo para que lleguen las células inflamatorias agudas a darme la respuesta inflamatoria? ¿Qué sustancias tengo que lavar? Leucocitos, las interleucinas. ¿Qué tengo que liberar? Citocinas. Por ahí están interleuquinas. ¿Qué otra cosa libero yo en la respuesta inflamatoria? Histamina.
Histamina, ¿qué más? Factor de necrosis tumoral. Factor de necrosis tumoral, ¿qué más? Hay una muy importante que empieza por P, Quimiosinas. responsable del dolor. Quimiosinas. Quimiosinas, sí, me llaman. ¿Qué otras cosas? Prostaglandinas. Prostaglandinas, al fin. Si yo digo que el señor está en hipertrofia y tengo una insuficiencia, tengo una enfermedad teromatosa, no tengo buen oxígeno, como no tengo buen oxígeno, entro en atrofia, ¿cierto? Recuerden que el caso clínico, ¿qué era lo que decía de las enzimas cardíacas? Estaban normales. Que Ajá, tenía normales. troponina negativas. No había O sea isquemia. que si... ¿No hay qué? Pues no había isquemia porque estaban normales las enzimas. ¿Qué quiere decir Bien. cuando yo tengo enzimas normales? Que no hay Que necrosis. no ha habido un infarto. Que entonces, no hay necrosis, exactamente. exacto, pero está la hora de que no hay isquemia. Pero quiere decir que no tengo isquemia o que no tengo necrosis. Que no Que no tengo hay necrosis. Que no hay necrosis. O sea que no hay ruptura de las células y no hay. ¿Pero puedo tener apoptosis? Sí, Sí. Sí. ¿Por qué puedo tener apoptosis? porque Con unas no enzimas libera cardíacas da- normales. remanentes. La liberación de enzimas. Ah, exactamente. Entonces, ojo, recuerden que cuando yo disminuyo el flujo sanguíneo, la hipoxia que desencadena. Primer capítulo también de los primeros 3 hojas de inflamación aguda. La hipoxia que desencadena. Ahí le soplé. La hipoxia que desencadena. ¿La hipoxia desencadena inflamación o no desencadena inflamación? Sí. Sí, profe. Desencadena inflamación. Entonces, todo tejido que desencadena inflamación va a liberar prostaglandinas. Por eso este señor haciendo actividad física hace lo que nosotros llamamos angina. Pero todavía no me pueden poner si es una angina estable, si es una angina inestable, exactamente nada de eso. Lo único que yo les puse era que tenía dolor precordial con unas enzimas cardíacas normales. Lo que quiere decir es que en el tejido ha entrado hipertrofia, hay células que entran en atrofia y hay otras que pueden entrar en apoptosis. Me pueden explicar que puede ser el mismo mecanismo que hablamos ahorita que se pierde, pero que no va a alterar los niveles de las enzimas cardíacas porque no hay derrame del contenido celular. ¿Entendido? Por eso es que yo puedo tener por lo menos, esto es como adelanto, hay un proceso patológico en el corazón que se llama la insuficiencia cardíaca crónica. No, mentira, no se llama insuficiencia, isquemia cardíaca crónica. Y la isquemia cardíaca crónica, tú le haces un electro al paciente y el paciente tiene cambios como si hubiera tenido infartos previos, ¿no? Pero es por la fibrosis que ya tiene el corazón. Pero si tú le cuantificas los niveles enzimas, las enzimas de él siempre van a estar normales y nunca estuvieron alteradas. Pero tú le vas a ver las arterias coronarias y las arterias coronarias retapadas. Y vas a ver el corazón y tiene mucha fibrosis en el corazón. Y resulta que en sí el señor nunca ha hecho un dolor precordial como un infarto agudo del miocardio para decir uno se infartó, sino que las células entran en apoptosis y como son células de recambio o son células de no recambio. Las miocárdicas. Permanentes, no Son recambio. células permanentes de no recambio. Entonces, donde se murió esa célula, ¿por qué va a ser reemplazada? ¿Tejido fibroso? Por tejido fibroso o tejido de cicatrización, porque todavía no hemos visto qué tejido es, entonces pueden poner cualquiera de los dos. ¿Entendido? Eso se nos había olvidado explicarlo por ese lado. La otra cosa que también tienen que tener en cuenta, o sea, siempre traten de conectar todo lo que hemos hablado, o sea, todos los pasitos y lo que no hemos hablado, o sea, lo que hemos hablado como muy encimita lo pueden poner, explicarlo, y lo que no hemos hablado, lo ideal es que no lo expliquen. O sea, lo que realmente no hemos hablado, no explicarlo. Con respecto al eje renina-angiotensina-aldosterona, me regreso. ¿Qué era lo que decíamos que yo se los expliqué en una clase cuando yo tenía hipertrofia del ventrículo? ¿Qué es lo que ocurre en el ventrículo?
Para explicar por lo menos si los hubiera Tenía puesto una que menor tenía edema densidad de pulmonar. sangre. ¿Tiene qué? Tenía un mayor diámetro septal del músculo y por tanto la sangre que llegaba ahí era como menor. Entonces el sistema de renin-angiotensina detectaba eso. No, pero antes, recuerden que ya son médicos. ¿Qué pasa cuando yo tengo hipertrofia septal? Utilicen términos médicos que nosotros lo utilizamos. ¿Qué se altera cuando yo tengo hipertrofia septal? Disminución de la luz del ventrículo. Disminución de la luz del ventrículo. ¿Y qué me va a alterar eso? ¿Qué va a causar? ¿Qué se me va a alterar? ¿Qué se daña? La sístole, el llenado. Llenado ventricular. Entonces, ¿qué se altera? ¿Qué fase? La capa. Sístole. La diástole. ¿La sístole o la diástole? ¿O las dos? Las dos, ¿no? Pues si se afecta el llenado sería la diástole. Ah, bueno. Sí. La sístole no, entonces voy a tener una disfunción ¿de qué? De la diástole. Y la sístole sigue normal porque ella está mandando bien. El problema es que no se relaja para llenarse. Entonces no la tengo alterada. Pero realmente si tú te pones a mirar fisiológicamente, sí debe estar alterada porque está mandando menos de lo que tiene que mandar. Bueno, si yo tengo alterada la diástole, ¿qué pasa si yo no me relajo? ¿Me lleno completo o no me lleno completo? No, no se llena completo. No me lleno completo. Si no me lleno completo, ¿el remanente en dónde queda? En la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda. Si ese sigue llenando remanente, porque él sigue llenándose, después ¿en dónde se me va a quedar ese remanente? Va a las arterias pulmonares. A las arterias pulmonares. Hasta ahí quedamos. Déjenmelo ahí. Acuérdense que quedamos en las arterias pulmonares. En las arterias pulmonares no. ¿Qué llega a la aurícula? Venas pulmonares. Las venas pulmonares. Ajá. A las venas. Quedamos en las venas pulmonares. Regresémonos. Como el ventrículo no está mandando buena cantidad, ¿qué ocurre en el riñón? Que eso también lo vimos. Detecta hipovolemia. Hipovolemia. Entonces, ¿qué se activa primero? Eritropoyetina. Antes. La renina. ¿La renina? Antes. Es un mecanismo compensador mecánico dependiente del sistema. ¿Vasoconstricción? Vasodilatación y vasoconstricción. ¿Qué más se activa? Supuestamente no me llega sangre, entonces tengo que aumentar la cantidad de sangre que me llega. Entonces, para poder aumentar la cantidad de sangre que me llega, ¿qué tengo que activar? ¿Eritropoyetina? No, antes de eso, mecánico. De dar retención de líquidos y luego liberar No, mecánico. ¿Ah? Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Entonces, los primeros que se activan son vasodilatación, vasoconstricción y aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Será que eso me sirve? Profe, ahí va, pero el paciente, digamos, del caso, presentaba una frecuencia cardíaca de 50 y algo. 58 tenía. Sí, pero está, creo que en el rango normal. Porque creo que va como hasta... Sí, tenía bradicardia, inclusive era baja. Tenía Entonces vamos a explicar el edema. Entonces decimos que primero tengo una vasoconstricción, una vasodilatación y aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Eso me sirve como compensatorio? No. No, entonces ahora sí que se activa. La liberación de la eritropoyetina. Pero esa se demora un poquito. ¿Ese es compensatorio? No, peor. Después, ¿qué se me activa? Para aumentar volumen, ¿qué se me activa? Lo del sistema de renina-angiotensina. Entonces se me activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué hace el sistema de renina-angiotensina-aldosterona? Retención de líquidos. ¿Cómo retiene líquidos? Por el sodio. La secretación de la hormona antidiurética, también por la aldosterona y eso. Se retiene agua y sodio. ¿Cómo? Retiene agua y sodio, muy bien. Y al retener agua y sodio, ¿qué me va a aumentar? En el torrente sanguíneo, ¿qué me aumenta? La hipovolemia. Aumenta la volemia. Entonces, al aumentarme la volemia, ¿cierto? ¿Qué me está aumentando? ¿Las proteínas o el líquido?
El El líquido. líquido. El líquido. Entonces, si me aumenta el líquido, ¿qué pasa con la presión coloidosmótica? ¿Disminuye? Disminuye. Disminuye. ¿Y qué Disminuye. pasa con la hidrostática? Aumenta. Relativamente. Aumenta. Aumenta. Entonces, cuando hay ese cambio, ¿qué ocurre? Se libera líquido al exterior. Entonces va a salir todo el líquido al espacio, ¿qué? Al exterior no, porque al exterior, ¿qué puedo decir? Al exterior, Bueno, mi sí. casa, el río, se liberó líquido. ¿A dónde se libera el líquido? Al ¿A qué espacio lado? extracelular. Al espacio extracelular, no tampoco. ¿A dónde se libera el líquido? Al Porque recuerden que extracelular es al Intersticio. ladito yo al lado. Y aquí yo tengo el vaso sanguíneo y tengo un espacio al otro lado. ¿Cómo se llama ese espacio? Que tiene tejido conectivo y matriz extracelular. ¿Cómo se llama? ¿El intersticio? Al intersticio, es diferente. Entonces, se libera el intersticio. Entonces, si se libera el intersticio, ¿quién es el Genera edema. responsable de drenar ese líquido? Vasos linfáticos. Los vasos linfáticos. ¿Pero será que le aumentamos la carga a los vasos linfáticos? ¿O no le aumentamos la carga con todo el líquido que nos está saliendo? Sí, sí, se le aumenta. Sí. Se le aumenta la Se le carga. aumenta, entonces no alcanza a drenarlo y tenemos edema. ¿Qué pasa con el pulmón? ¿Se acuerda que en el pulmón arriba teníamos un problema en la parte venosa, que se me estaba quedando el remanente? El remanente. Como se me está quedando el remanente y mi eje renina-angiotensina y aldosterona muy juiciosamente se activó, vengo con una sobrecarga del sistema arterial que se va a chocar con el sistema venoso. ¿Y qué pasa con ese sistema venoso ahí en el pulmón? ¿Qué se le va a incrementar? ¿Qué presión? Vengo con mucho líquido. ¿Qué presión se me aumenta? En el vaso, en las venas pulmonares. La hidrostática. La La hidrostática. hidrostática. ¿Y cuál disminuye? La La coloidosmótica. Coloidosmótica. La coloidosmótica. Y entonces esa alteración de presiones va a hacer que salga el líquido, y al salir el líquido, ese líquido ¿a dónde va a salir? Al alveolo. Al Al intersticio y luego al alveolo. alveolo. Ajá, y al alveolo. ¿El alveolo qué función tiene? El intercambio Hematosis. gaseoso. De gases. El intercambio gaseoso. Y si está lleno de agüita, ¿puedo hacer intercambio gaseoso? No. 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 Hay edema pulmonar. Entonces, como no puedo hacer intercambio gaseoso, ¿qué pasa con el oxígeno que está en la sangre? Se acaba. Va a disminuir. Se agota. Disminuye más, ¿cierto? Y si disminuye más, ¿qué pasa con el riñón? Sigue liberando eritropoyetina. Eritropoyetina no tanto. ¿Qué pasa con el riñón? ¿Qué sigue sensando el riñón? Hipovolemia. Sí. Hipovolemia. ¿Y cuál es el mecanismo que supuestamente él piensa que está compensando mucho mejor? El sistema renina-angiotensina. Entonces me sigue activando el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí ven? ¿Se vuelve un ciclo vicioso? No se vuelve un ciclo vicioso, y eso lo vimos nosotros en clase. Sí. Cuando yo tengo edema, no puedo oxigenar. Recuerden que el pulmón, no, el riñón, qué pena, no el pulmón, el riñón no sensa que tengo un problema en la oxigenación, no sensa que es un problema en la contracción, no sensa que es una disminución de los eritrocitos. Él sigue liberando eritropoyetina y salen los eritrocitos, pero ¿será que esos eritrocitos me van a funcionar? No, porque igualmente no hay No están ¿Qué tengo recibiendo yo para oxígeno. que no me funcione? ¿Cómo está mi oxigenación? ¿Buena o mala? Mala. Mala. No está Mala. Entonces, puede salir todos los eritrocitos que quieran, pero ¿cuál es el problema? De que mi pulmón no está oxigenando, entonces no voy a tener intercambio gaseoso. Pero ya la sintomatología sería diferente. Por lo menos yo les pondría en el caso clínico que el señor tiene un aumento de la frecuencia respiratoria, que tiene un aumento de la frecuencia cardíaca, que se le ve edema, que en la radiografía de tórax tiene edema. Entonces, si yo les pongo eso en el caso clínico, tienen que explicarlo por qué se da. Si yo les pongo que el señor tiene una hipertrofia y que tiene, o que de pronto se le ven dilatadas las cavidades del corazón en lugar de hipertrofia, entonces tienen que explicarme qué es la atrofia en el corazón. Entonces, así sucesivamente. Profe, una pregunta. Yo ya voy para allá. Señora, señor.
Profe, es que, digamos, si el paciente sigue fumando y el pulmón está muy dañado, puede generar que la enzima convertidora de angiotensina se disminuya y quede un exceso de angiotensina 1. Ellos, generalmente los pacientes que son fumadores, ellos tienen un problema es con las mieloperoxidasas. Y ellos tienen una deficiencia de la alfa-1 aminotripsina, bueno, ya se me olvidó ahorita que es una forma de enfisema. Entonces, ellos lo que hacen es que como ya tienen tanta exposición, las mismas células inflamatorias se encargan de dañar los septum alveolares. Entonces yo ya no voy a tener un saquito alveolar chiquito, sino que voy a tener un saco alveolar muy grande porque todos esos septos alveolares se dañaron. Entonces cuando se vuelve muy grande ese septum alveolar, ese espacio se llena de aire, pero no me hace el intercambio gaseoso. Si nosotros lo alcanzamos a ver, es lo que nosotros llamamos soplador rosado y soplador azul en semiología. Y eso es de enfisema y eso es de EPOC. Generalmente los pacientes cuando hacen las crisis no alcanzan a hacer una, que uno lo llamaría como una liberación exagerada del eje, porque es que cuando el paciente se compensa, o sea, por lo menos, si el paciente tiene edema pulmonar y tiene un problema en llenado, yo lo que trato es de mejorarle la oxigenación, entonces trato de sacarle el edema pulmonar, trato de mejorarle la contracción cardíaca y la oxigenación. Si logro tener esas tres mejoras, el paciente ya libera mejores cantidades de oxígeno y el riñón ya deja de censarme que está activado el eje renina, o sea, me deja de censar que está en hipoxia y me desactiva el eje renina-angiotensina-aldosterona. Es que el meollo del asunto es saber tú por qué está activado el eje. Si tú no sabes por qué está activado el eje, tú le puedes dar todo el diurético que quiera que no va a funcionar, porque el eje le gana el diurético, o sea, el diurético oral, el eje le gana el diurético. Y si tú solamente le mandas diurético, le puedes dañar el riñón al paciente, que es lo que a veces ocurre. Entonces siempre uno debe saber cuáles son los cambios, o sea, cuando ustedes aprenden a estructurar esto, ya cuando le llega a un paciente, ustedes ya poder, o sea, porque es que el paciente a ustedes les va a llegar es con los cambios estructurales. Entonces, de nada sirve, por lo menos tratarle, ¿será que tú le vas a tratar al paciente una metaplasia del epitelio de las vías respiratorias y una hiperplasia, o sea, la producción de moco, pero el paciente, resulta que tú no le preguntas al paciente que si fuma o no fuma? ¿Será que tú se lo vas a tratar de entrada o no vas a ser capaz de tratarse? No, o solamente diciéndole al paciente tome mucolítico Frumosil ya se le va a quitar, pero el señor fuma 2 paquetes de cigarrillo al día. ¿Será que le voy a quitar la producción de moco que tiene fumando 2 paquetes de cigarrillo al día? No. Entonces ahí me toca explicarle al señor que todos los cambios que tiene es por el cigarrillo que está tomando, consumiendo, qué pena. Entonces que toca o sea, tratar de dejar de consumir cigarrillo para que la producción de moco disminuya, porque es un estímulo que tiene el epitelio. Puede tomarse todo el Flumosil que quiera, todo el antimucótico que ustedes quieran ponerle, pero si yo no le quito el factor de riesgo, no lo va a mejorar. Es igual, por lo menos, hay factores de riesgo que yo los puedo quitar, ¿no? Como hay factores de riesgo que no los puedo quitar. Por lo menos, ¿la obesidad la puedo quitar? Sí. Pero corriendo ya, por lo menos tú necesitas ya que el paciente deje de ser obeso, entonces tú diciéndole ya hoy va a dejar de ser obeso, ¿lo puedo quitar? ¿O es un proceso? Es un proceso. Entonces, ahí es donde uno tiene que volver al consciente del paciente, que a veces es de mucho sacrificio, sobre todo por lo menos cuando son obesos, iniciar actividad física, mejorar el estilo de vida, mejorar la comida, porque hay personas que no les gusta comer verduras, hay personas que no les gusta comer cosas saludables, porque lastimosamente como le digo yo a mi hijo, cuando pelea a mi hijo, yo le digo, lo más rico es la comida chatarra, porque lo más rico, cómase usted un perro, una hamburguesa. Como me dicen, la otra vez peleando mi hijo, me dice, mami, pero una hamburguesa es una ensalada. Y pues si usted la mira, tiene toda la razón, tiene la proteína en las ensaladas arriba. Pero lo que daña son las salsas que uno le echa a la hamburguesa. Entonces, lo más rico es la comida que no es saludable, y hacer ese cambio de estilo de vida es muy complicado. Y más porque el paciente
empieza y se desanima porque será que cuando yo quiero perder peso, ¿será que yo pierdo peso en un día, en 2 días? ¿O en una semana? ¿Cuándo se empieza a ver más o menos? Usted está perdiendo peso. O la evolución en 3 semanas al primer mes. A veces hasta los 3 primeros meses, ¿no? Empieza a Y haber con evolución buena en alimentación. disminución de peso con buena alimentación. Entonces, usted 3 meses en dieta, entonces, como no ven el resultado ya, es muy difícil. Lo mismo pasa con los que son fumadores. Mire todo el esfuerzo que hacen las personas que son fumadoras y lo otro es por lo menos que ellos, cuando no están bien acompañados, como hacen síndromes de abstinencia, pues es mucho más sencillo que caigan otra vez en el consumo del cigarrillo. Entonces, son cosas de que son de arduo trabajo que lastimosamente no es de la noche a la mañana, que no hacen daño de una vez, sino que ellos van acumulando con otras cosas que nosotros tenemos y se va empeorando el cuadro que uno tiene. Por lo menos el que es fumador, el que se vuelve hipertenso, entonces todo eso va sumando y me va dañando más la pared del vaso sanguíneo, me va dañando más mi célula endotelial y me va predisponiendo más a otras enfermedades como la enfermedad teromatosa, como otras enfermedades asociadas a los vasos sanguíneos. Entonces, todo eso es una maraña. Por lo menos en sobrepeso, si no les hubiera puesto, también me pueden sacar que en sobrepeso el paciente tiene más niveles de colesterol malo. Entonces, que eso va a permitir que tenga la parte de la oxidación más rápida de los radicales libres. Y recuerden que las personas en sobrepeso liberan también más radicales libres que antioxidantes. Y si yo por lo menos en la dieta les pongo que no consume nada de frutas ni verduras, el paciente ¿qué más va a tener? ¿Antioxidantes o radicales libres? Radicales libres. Entonces por ahí pueden meter que la dieta influye también en o sea, a medida que uno va viendo el caso clínico, le van poniendo, entonces hay unas cosas que sí se anexan y le van sumando a uno más en los cambios moleculares que uno encuentra en los diferentes vasos sanguíneos o en los diferentes tejidos o órganos que están bien. ¿Sí me entendieron? ¿Listo? Bueno, jóvenes, yo los dejo, me voy a ir a trabajar porque ya por ahí ya vi el jefe. Voy a Profe, organizar perdón, una aquí. preguntita rápida. Cuéntenme. Es que ahí en el caso clínico dice que lo que es la relación aldosterona-renina activa, creo que decía que estaba normal, entonces por eso no tenía como tan en cuenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sí, porque no tiene edema, pero es que es en el caso, por lo menos como les dije yo ahorita, si yo les hubiera puesto en el caso clínico que el señor tenía edema pulmonar y edema en miembros inferiores. Entonces, si yo les pongo que tiene edema en miembros inferiores y edema pulmonar, tienen que explicarme por qué ocurre todo el proceso. Pero el caso clínico en este caso no decía nada, ni siquiera en el examen físico. Si en el examen físico se dan cuenta, dice que el señor está normal, lo único es la retinopatía. Ni siquiera les digo que tiene edema pulmonar, ni siquiera tiene edema en miembros inferiores. ¿Listo? O sea, en conclusión, no nos deberíamos llevar tanto como por lo del laboratorio, siempre es tener como algo de, entre comillas, de malicia, no sé cómo decirlo. ¿De qué? O sea, pues como ahí dice que la relación entre ambos está normal. Por Entonces, eso. sí, pero de todas formas hay algo de compromiso en este sistema, del sistema angiorenina-angiotensina, en la ¿Por qué patología. no? Porque en el caso clínico nosotros no lo explicamos. Ujú. O sea, ¿por qué va a haber compromiso si yo no le digo, o sea, para que haya compromiso de activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, la manifestación clínica, ¿cuál es? ¿Edema? El edema. ¿Y el Edema. señor tiene edema? No, señora. Bueno, entonces, por eso es que le dice, el eje renina-angiotensina-aldosterona está normal. Pero si yo le hubiera puesto que hay alguna alteración y en el examen físico le pongo tiene edema, ¿qué me tienes que explicar? Que si hay compromiso Exactamente, o sea, en este momento el señor está normal así como está, o sea, normal entre comillas, o sea, todavía el riñón le está llegando la cantidad de oxígeno necesaria, el riñón no me está haciendo activación de hipoxia, no hay activación de todo lo que hablamos anteriormente y no hay activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿por qué me tienes que explicar la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona si no la tiene? No se manifiesta con nada, yo no puedo, o sea, una de las cosas es que
el señor se va a morir en algún momento, pero yo no le puedo explicar a ustedes que sea, porque el caso clínico llega hasta donde yo se los puse. Pero si yo le pongo que el señor en un momento dado en la noche hizo un dolor precordial y se murió, entonces me tienen que explicar por qué fue el dolor precordial y se murió. ¿Sí me hago entender? O sea, uno explica hasta donde llega el caso clínico. Yo no pongo más, ni supongo, porque yo no sé cómo va a ser la evolución de la enfermedad del señor, ni pongo menos, porque si pongo menos, pues me queda mal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, ya les tomo la foto y nos vemos entonces mañana. Yo les mando el parcial y en el parcial están las indicaciones. ¿Listo? Doctora Lina, señora. yo ahorita le puedo hacer una consultica a usted.